concentraciones así como sodio o como potasio, medimos concentraciones. No, ¿qué medimos? Presión. Pero eso está directamente relacionado a la concentración de ese. O sea, no sé que es directamente proporcional. Entonces, cuando ven una pregunta, generalmente va a venir acá. Es directamente proporcional a la concentración del gas y la presión parcial de ese gas, de la velocidad del oxígeno o como es el CO2. Y esta fórmula que es importante, también la plantea el libro, que nos habla de lo que es la difusión, que va a estar en relación a la parte de lo que es la diferencia de presión, el área, la solubilidad, la distancia y el peso molecular. Inclusive nos habla de una coeficiente de difusión que vendría a ser la solubilidad sobre el peso molecular. Pero esto también nos sirve para analizar una patología de lo que es insuficiencia respiratoria. Cualquier alteración en esta fórmula lo que va a hacer es que se altere la. Por ejemplo, comenzamos. Alteraciones de la presión del gas. Si hablamos de presión, vamos a hablar exactamente de qué, de concentración. De que si cualquier alteración de la concentración del gas va a alterar también la difusión. Si hay un aumento de la concentración, un aumento de la presión, digamos, de oxígeno, va a mejorar la difusión de ese gas. Y la disminución, obviamente, va a generar disminución de la difusión de ese gas. El área sería importante para la difusión. A más área, obviamente, va a tener mayor difusión. En menos área, va a tener menos difusión. ¿Y cuándo será importante eso en el área? En una patología. Una telectasia. Si hay una telectasia, ¿habrá gran cantidad de alvéolos que estén funcionando? No, una parte de los alvéolos está sin funcionar, están colapsados, casi están colapsados. Ese alvéolo no vamos a tener una área adecuada para hacer intercambios. Disminuimos el área, la difusión va a ser menos. ¿Y en eso qué se va a reflejar? En menos concentración de oxígeno en la sangre o menos presión de oxígeno en la sangre, ¿no? La solubilidad, ¿no? De mayor solubilidad, obviamente vamos a tener mayor difusión. Y acá abajo es algo interesante, nos habla de lo que es la distancia. A mayor distancia, menos difusión. Entonces, ¿sería importante esto de la distancia y la difusión? Sí. Hemos hablado, más avanzado vamos a ver acá acá. Esa distancia nos habla desde que sale acá en la parte del alvéolo y el capilar. Están juntos ahí. Y acá el alvéolo, acá el capilar. ¿Y qué a qué distancia se refiere? A esta distancia. Si nosotros aumentamos esta distancia, ¿qué va a pasar? Va a disminuir obviamente la difusión. Entonces, ¿en qué patología podremos aumentar eso? Por ejemplo, si tenemos una fibrosis pulmonar, ¿quién está lesionado? Todo lo que es el tejido intersticial. Toda la parte intersticial va a estar engrosada. Si hay engrosamiento, ¿qué va a pasar con la distancia? Aumentarse. Si aumenta la distancia en esta membrana respiratoria, ¿qué va a pasar? No va a haber una buena difusión, va a haber una difusión. Otro ejemplo, lo que hemos estado hablando la semana pasada, si tenemos un cuadro de neumonía. ¿Qué va a pasar? Todo el alvéolo que se va a llenar de pus, si se llena de pus. Si se llena todo esto de pus, ¿cómo va a estar la distancia? Mayor distancia. Y si hay mayor distancia, ¿qué va a pasar con la difusión? ¿Va a ver? No. Todo eso que tenemos en la clínica. Y ahí es importante que sepamos. De esta formulita va a venir siquiera una preguntita. La parte de lo que es la difusión y la parte de lo que es la presión, el aire, la solubilidad, la distancia. Y vemos acá en esta parte de acá, habla acá lo que es justamente la solubilidad y se cayó. Se murió y la forma. Igual, en la solubilidad, vemos acá que el oxígeno mío tiene 0.024 como solubilidad y el dióxido de carbono tiene mucho más. ¿Qué quiere decir? Es mucho más. Inclusive hablan de 20 veces más. Entonces, ese 20 veces más se va a reflejar en todos los cálculos que vamos a mirar. El CO2 tiene 20 veces más de solubilidad que oxígeno. ¿Qué más? Importante también conocer la presión de vapor de agua. Esta presión de vapor de agua que va a generar en las vías aéreas, ¿cuánto va a ser? De 47 mililitros de mercurio.
En algunos cálculos, inclusive también para que el mismo haga, se utiliza este valor constante. No es muy común, pero sí se utiliza. Entonces, de todas maneras, le he puesto acá para que lo puedan recordar. ¿Qué va a venir en el examen? Ya le voy diciendo. Este a veces que se llama esta parte, que CO2 tiene 20 veces más utilidad que oxígeno. Entonces, sí o sí tiene que ser eso. Me va a ayudar bastante para los demás cursos que van a sigamos avanzando. Entonces, ahí viene la parte de lo que es el coeficiente de difusión. Como dice, se asume que el oxígeno tiene coeficiente de difusión como 1. Si es como 1, el coeficiente de difusión, el dióxido de carbono va a ser como 20. ¿Qué quiere decir? 20 veces más, va a ser más soluble, va a ser mucho más difundido que CO2 que el oxígeno. Acuérdense, 20. Eso hay que venir el examen, ¿no? Vamos a venir al revés nomás. El oxígeno tiene 20 veces más de solubilidad que CO2. Ya sabían cómo va a venir el examen. No están avisados. En esta parte caen las presiones de oxígeno. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Acá nos falta acá más que toda la concentración del aire en atmosférico, ¿no? Que hemos aprendido siempre en geografía, que el oxígeno más o menos el 21%, el resto va a ser lo que es el nitrógeno, y una mínima cantidad prácticamente de oxígeno tenemos en el aire ambiente. Entonces, acá nos habla justamente con el aire humidificado, como cambia la presión. Pero lo importante es ver dos cosas, lo que es el área alveolar y el aire expirado. Prioritario, el aire alveolar. ¿Qué quiere decir? Que en la parte del aire atmosférico ha ingresado prácticamente hasta la parte del alveolar. Y bien, si ingresamos, ¿por qué se dice aire humidificado? Porque todas las vías aéreas, la nariz, los pulmones, la tráquea, va a humidificar el aire. Entonces, es por eso también que cuando nosotros estamos en el hospital, le ponemos el oxígeno de frente al paciente, el balón al oxígeno, los pacientes que han visto con COVID, ¿qué le ponen? Le ponen ahí su recipiente con agua destilada. ¿Para qué? Justamente para humidificar. Entonces, siempre se va a humidificar la cantidad de aire. Miren, si aquello se puede identificar como 149 litros de mercurio, miren, ¿cuál es en el área alveolar? 104. Prácticamente hay una caída. Y en el CO2, por ejemplo, acá tenemos, está en 0.3 en el área ambiente. ¿Cómo va a estar en el área alveolar? Bueno, ¿qué quiere decir? Que acá hemos perdido prácticamente una cantidad de oxígeno y acá prácticamente hemos ganado CO2. ¿Por qué se da eso? Cuando hemos entrado el alveolo, el CO2 ha salido de la sangre, del capilar, y ha entrado al alveolo, pues se aumenta la cantidad de CO2. Y acá, el oxígeno que entra a la parte alveolar ha difundido hacia la parte de los capilares, puede bajar la cantidad de oxígeno. Pero acá viene algo interesante. En el aire expirado, ¿qué pasa? Acá en el aire expirado tenemos nuevamente 120 y 27. ¿Por qué pasará eso? Porque en el aire expirado aumenta la cantidad de oxígeno y disminuye la cantidad de CO2. Exacto. ¿Por qué? Por el espacio muerto. Ese espacio muerto del espacio fisiológico que vamos a ver más o menos 150 mililitros, hay cantidad también. ¿Qué va a haber en ese espacio muerto? ¿Habrá el aire alveolar? No, va a haber prácticamente el aire humidificado. Entonces, prácticamente hay un promedio de estos dos procesos. Se mezcla la sangre da el aire del espacio muerto con el aire alveolar que tenemos prácticamente un promedio. Entonces, cuando nosotros, este 40 por ejemplo que tenemos del aire alveolar, nosotros podemos medirlo, podemos medir este 40, sí se mide, sí se puede medir con el CO2 en 40. ¿Cómo se llama esta medición de 40 mililitros de mercurio de CO2? Lo que se llama EtCO2. Ustedes van a tener alguna vez que estén internados, van a ver pacientes ventilados, entonces se les pone un sensor de CO2 en el túnel traqueal. Cuando se le pone un sensor de CO2 en el túnel traqueal, tenemos lo que se llama end-tire de CO2. El CO2 al final de la expiración. El último pedacito de la expiración es prácticamente el área alveolar, que se considera como área alveolar.
¿Cuánto va a ser más o menos? Bueno, entonces de ahí nos vamos guiando. Si el paciente está con un pH 7.4 en el agua, estamos en el análisis de gases arteriales, pH 7.4, perfecto. CO2 40, bicarbonato 24, está ideal el paciente, ¿sí? Está con ideal, con un pH ideal. Yo le pongo el capnógrafo y el capnógrafo me marca 40 de CO2 expirado. Estoy feliz, ¿no? Todo está perfecto, ¿sí? Pero alguien viene y le cambia el control del ventilador y acá no tiene 40, sino que el ventilador, el monitor me empieza a marcar 27. ¿Qué ha pasado? El monitor, ¿cuánto me marcaba? 40. Y todo el paciente, que sea todo el AGA del paciente, todos los gases arteriales del paciente, el pH del paciente está perfectamente compensado. Después alguien va a mover el ventilador porque no sé, algo le ha pasado, y después de una hora comienza a tener 27 de CO2 en el monitor. ¿Qué ha pasado con el CO2? Ha bajado. Y si ha bajado, ¿cómo estará el pH? ¿Está elevado? ¿Estará bajo? ¿Estará en acidosis o en alcalosis? Entonces, sin sacar un nuevo AGA, yo ya sé que está en alcalosis. Entonces le modifico nuevamente el aparatejo y después, ¿a cuánto tengo que llevarlo, digamos? A 40. Y estoy en 40 nuevamente, ¿estoy contento o estoy contento? Pero alguien viene y le quiere, viene su, como he visto en el TikTok, ¿no? Que me ha dado risa a mí. Cuando tu ex, dice, ¿no? Cuando tu ex es, que se llama enfermera, lo que sea, te da un golpe al trasero y se va aquí. Y aunque viene esa enfermera, le modifica el ventilador, lo quiere matar, ¿no? Y el ventilador marca, después el CO2 se siente. Marca. ¿Qué pasó? Esas cositas se pueden medir y así como ustedes están diciendo, así funciona, por ejemplo, para regular la respiración intestinal. Miren lo que es la cantidad de CO2 en el aire alveolar. ¿Cómo se mide ese CO2? Mediante un capnógrafo. ¿Está clara esta parte? Espero que no se olvide esta regulación. Sí, más o menos el diferencial es 5. Entonces, esto nos ayuda bastante a qué? A no sacar ya. Nosotros vamos mirando 40, 39 está bien, 38 está bien, otra es 49 está bien. Y si empieza a bajar 30, 20, 17, algo está pasando. ¿Por qué está eliminando mucho CO2? ¿Por qué está bajando el CO2? Puede ser que tenga alcalosis, puede ser sin sacar un gas. ¿Estamos de acuerdo? Algo similar sucede con lo que es la saturación. ¿Con qué hacemos diagnóstico de insuficiencia respiratoria y cáncer de exposición? Hacemos diagnóstico con análisis de gases arteriales. Sacamos una muestra de gases y vemos que la presión de oxígeno está baja, menos de 60. ¿Qué damos diagnóstico? Insuficiencia respiratoria. ¿Con qué hacemos seguimiento? Con la saturación de oxígeno. Entonces, hacer un diagnóstico de insuficiencia respiratoria solamente con el saturómetro es muy atrevido, ¿no? Porque no sabemos cuánto es la cantidad de oxígeno, la presión de oxígeno en la sangre. Porque ese seguimiento con la saturación. Entonces acá también nos habla un poquito, ¿no? Hablar otra vez del espacio muerto y del aire alveolar. Es que poco a poco, no es que la primera inspiración se va a salir toda la cantidad de gas, sino que vamos a requerir varias veces respirar para que recién todas las moléculas puedan salir de la parte del alveolo. Como dice acá, en 17 segundos se elimina el 50% del gas que nos prácticamente poco a poco tenemos que respirar para que se elimine todo el gas. ¿Y por qué es importante que se elimine progresivamente la cantidad, digamos, de CO2? Como dicen, para que no haya cambios drásticos en la parte del pH. Si yo bajo bruscamente el CO2, ¿qué va a pasar? Va a tener una alcalosis. Si subo drásticamente el CO2, va a tener una acidosis. Y el riñón compensa rápidamente, la respiración compensa más rápidamente. ¿Cuántas horas compensa la respiración? En 1 o 2 horas hemos estudiado. En cambio, el riñón, días capaz va a demorar en compensar. Entonces, si hacemos una rápida variación, ¿quién va a sufrir?
Y podrá ver a una persona que pueda hacer una rápida variación de CO2, eliminar rápidamente el CO2 en el cuerpo. Sí, por ejemplo, las personas que tienen o cursan con estados de ansiedad. Han visto, ¿no? Que otras personas me llaman como histérica o histéricos, ¿no? Y comienza a hacer. Varias personas van a llegar a la tía, varias personas. Y lo peor es eso, porque como comienza a tener bastantes ventilaciones, elimina cualquier cantidad de CO2, ¿y qué va a tener? Una alcalosis respiratoria. Se llega con 7.6 de pH, con CO2 en 18. ¿Y qué vamos a tener? Muchas veces vienen así contracturadas, no pueden ni moverse. Eso que no se puede ni mover, me está dando un infarto, me está dando una parálisis cerebral, me está dando un derrame cerebral, no sé, así habla, pues. No, peor, más contractura, peor se contractura, y al final termina mal, no puede ni mover, ni móvil. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Por ejemplo, una alcalosis respiratoria severa. Primero calmar la ansiedad, tenemos un ansiolítico, un manoperidocito, capaz un diazepam. Y lo más importante es que se recircule el CO2. ¿Cómo recirculamos el CO2? Muchas veces con una bolsita encima de la nariz para que ella expire el CO2 y nuevamente ingrese al cuerpo. ¿Para qué? Para que se recupere el CO2 y no se elimine. Eso pasa en la vida. Acá igualito, la curva, ¿no? Cómo se va en el tiempo, prácticamente en 17 segundos, como hemos visto en los 17 segundos, se eliminó la mitad del gas. En 17 segundos, le damos una vez, como hacemos acá, pues se eliminaba la mitad del gas que tendríamos. Sigamos trabajando. Segunda causa, concentración y presión parcial de oxígeno. A mayor absorción de oxígeno, por ejemplo, en el ejercicio, ¿qué va a pasar? Es que vamos a tener mayor consumo de oxígeno. Si hay mayor consumo, quiere decir mayor absorción. Se requiere mayor ventilación pulmonar. ¿Cuál es el volumen minuto? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto es el gasto cardíaco promedio? 5 litros. El volumen minuto, 6. ¿Por qué salía 6? Era 12 por 500. Salía 6 por minuto. Y acá no sale exactamente. Entonces, por acá ponen lo normal. Y acá tenemos la presión parcial alveolar. Pero a medida que nosotros necesitamos mayor cantidad de oxígeno, acá ¿cuánto es la absorción de oxígeno? La absorción es cuánto yo consumo de oxígeno, 250, que feliz ahí. Pero cuando hago ejercicio ya no va a ser 250, va a ser 1000, por ejemplo, haciendo ejercicio corriendo. ¿Qué va a pasar? Va a requerir, para llegar a una presión parcial de oxígeno alveolar normal, adecuada, va a necesitar mayor cantidad de litros por minuto para poder alcanzar lo mismo. Y que decir que no será 5, no será 6, será 10, 20. ¿Estamos de acuerdo? Pues por eso cuando uno está corriendo, ¿qué va a pasar? Comienza a respirar más rápido. ¿Y por qué comienza a respirar más rápido? Porque necesitamos más cantidad de oxígeno en la sangre. ¿Qué pasa si no respira bien la persona? Los que son deportistas, a ver, te van a imaginar, respira bien. Si no respira bien, no sabe respirar bien, no tiene un aporte adecuado, no llega mucha cantidad de oxígeno a los tejidos, especialmente a los músculos. ¿Y qué le pasa al final? Se acalambra. Se acalambra. Y bueno, ¿para qué sirve la parte del calentamiento? Y bueno, pues prácticamente una de las principales motivos es aclimatar al cuerpo, justamente que tenga mayor cantidad de volumen minuto. ¿Para qué? Para que pueda rápidamente ir a seguir corriendo. Si de frente lo mando en la normalidad, que estemos en 5, de frente lo mando a 25, el cuerpo podrá rápidamente responder. Va a haber una buena aporte de oxígeno en nuestros músculos, ¿no? Y se va a calambrar. ¿Y por qué se va a calambrar? Porque vamos a estar en un sistema aeróbico anaeróbico. Si hay anaerobiosis, ¿qué va a generar? Ácido láctico se cristaliza y genera dolor. Y lo que hemos dicho que empieza a tener un calambre. En esta parte de acá, lo que al revés, estamos indicando que es CO2. Acá sería absorción, no sería consumo, sería excreción prácticamente de CO2. Y miren, igualito, para una excreción normal de 200 litros de CO2 por minuto, necesitamos 5 o 6 litros por minuto, que es el volumen minuto. Pero a medida que tenemos más cantidad de CO2, necesitamos más cantidad de ventilación alveolar para poder eliminar la cantidad de CO2 de nuestro cuerpo. Por ejemplo, acá, ¿cuándo necesitaríamos más cantidad de CO2? ¿Cuándo se produciría más cantidad de CO2?
En el ejercicio también se puede dar, sí, pero de forma provocada, yo puedo generar más CO2 en el cuerpo. ¿Ustedes qué dicen? O van a mirar cuando ustedes estén en el hospital, que les gusta poner bicarbonato. Cuando ponen bicarbonato, ¿en qué se va a transformar al final de cuentas? En CO2. Entonces, cuando están por pacientes comunicados al ventilador mecánico y están ahí con nuestra cartografía normalmente bonita, marcando 40, 40, 40, ¿no? Bonito, le pongo bicarbonato, dice 40, 40, 45, 50, 60. Así sube CO2. ¿Por qué? Porque rápidamente lo que es el bicarbonato, ¿en qué se ha convertido? El puesto por la vena, ¿en qué se ha convertido? En CO2. Entonces, sin querer queriendo, estoy generando una acidosis respiratoria. Después rápidamente se va compensando. Pero para poder eliminar la mayor cantidad de CO2 que tengo que hacer, hiperventilar. Si me hiperventilo, se va a acumular. Entonces, también pasa eso en los pacientes que tienen una asfixia. Imagínense que un paciente tiene una asfixia, está asfixiando. Está, digamos, está comiendo su clásico, ¿no? Está comiendo su anticucho y hay lo que se llama ese anticucho, se atraganta y no puede respirar. ¿Cómo va a estar el CO2 en el cuerpo? ¿Se eleva o baja? Se eleva. Se desobstruye ese paciente, ¿qué va a hacer inmediatamente? Va a tener una sed de aire, ¿no? ¿Por qué? Una, porque necesita mayor cantidad de oxígeno, y dos, porque también requiere una gran cantidad de CO2. ¿Listo? Llegamos. ¿No? Y al final de cuentas, vemos esas dos curvas, tanto lo que es la parte de lo que es el dióxido de carbono y lo que es el oxígeno. Acá vemos que poco a poco, obviamente, cero prácticamente de CO2, y acá, en el área alveolar, vamos a tener el aumento del CO2 máximo. Esta curvita, se cuenta, miren, viene de acá y llega hasta acá. ¿Acá qué vendría? Nuevamente caería, ¿no? Caería por un nuevo ciclo respiratorio, va a caer. En la inspiración cae y en la expiración sube. En la inspiración cae, en la expiración sube. Entonces, esa marca, por ejemplo, de CO2 que sube y que baja, es lo que les he comentado, lo que es la capnografía. Sube, baja. ¿Cuándo bajaría la cantidad de CO2? ¿Cuando está en inspiración o cuando está en expiración? Inspiración. Cuando hay inspiración va a caer la cantidad de CO2. Cuando está en expiración sale la mayor cantidad de CO2. Entonces eso se mide. Mira, vamos a ver acá. Lo que les he comentado, sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Qué dice acá? ET02. Entonces, ¿dónde mediré el ET02? ¿Cuál será? Acá está en inspiración, no pasa nada. En inspiración no tengo que medir el aire de verdad. Acá será, ¿dónde mediré la máxima cantidad de aire de verdad? Acá o acá. El máximo, ¿qué quiere decir? Y lo que les voy diciendo, ¿no? Como marca, acá que marca el CO2, ¿cuánto tiene de CO2? 26. ¿Qué significa? Que más o menos tiene 26 de CO2 en qué lugar? En la parte alveolar. Y si está en 26 en la parte alveolar, estará en una alcalosis, estará en una acidosis. En una alcalosis. ¿Por qué alcalosis? 26. ¿Cuánto es lo normal? 40. Si está en 26, estoy perdiendo 0,12. Entonces, ¿en qué estoy? ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que están estudiando vamos a utilizarlo en la vida real. Y la parte de lo que es el oxígeno, por ejemplo, obviamente que a medida que entra, por ejemplo, espacio muerto, que va mezclando, va a llegar a un punto de equilibrio. Y más o menos el libro cuando lo pone como 104 mililitros de
CO2, ¿cuánto lo que el equilibrio más o menos? 40 mililitros de gas. Y es lo que vamos a ver. Como dice acá, el aire expirado es una mezcla de aire expirado más el espacio. Entonces, en este cuadro de acá, en esta parte de acá, en esta gráfica que está mostrando este paciente que está con ese CO2, ¿dónde se ve el aire del espacio muerto? Toda esta parte de acá. Toda esta parte de acá va a tener el espacio muerto. En el caso solamente vendría a ser el aire anterior. En lo que es la difusión de gases a través de la membrana respiratoria, lo que hemos visto. ¿Cuántos? ¿Cuál es el área prácticamente para que nos sirve para respirar? Más o menos 70 metros cuadrados, grandes, altos, metros cuadrados, prácticamente es un enorme. Un departamento de 70 metros cuadrados. Y más o menos tiene que tener una capa fina prácticamente de líquido esparcido en todo ese 70 metros cuadrados para que haya una buena difusión. Entonces, desde donde comienza a tener la membrana, la unidad respiratoria, es lo que los estudiantes. Prácticamente comenzamos a respirar, comienza a haber intercambio gaseoso. Una cosa puede ser que es ventilar y otra cosa es respirar. Acá ya empezamos a respirar. Si acá comenzamos a tener intercambio gaseoso. Y de acá para arriba, ¿qué vendría a ser entonces? El espacio muerto. De acá para acá abajo vendría a ser el espacio donde va a haber la difusión prácticamente. En esta parte de lo que es un esquema de lo que pasa en lo que son los alveolos capilares, vamos a tener acá nuestros capilarcitos, los alveolos, y ¿quién va a estar siempre ahí? Un vaso libre. Siempre. ¿Quién me va a salvar de toda esta parte? Un vaso. ¿Quién nos salva de que pueda haber un edema pulmonar? El vaso. Si es que hay una alteración vascular, vamos a tener problemas de agua. Si aumenta la presión capilar, vamos a tener edema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué será? No tanto porque me parece que cuando ustedes están haciendo un ejercicio, solamente requerirá que utilicemos el diafragma o los músculos accesorios para respirar. Entonces, cuando uno va a querer hacer el ejercicio, están músculos accesorios, músculos que se llaman intercostales, toda esa parte. Estamos usando otros músculos, por eso me dejan los dedos. Músculos que no utilizaban normalmente, los estás utilizando. Por eso se comienzan a cansar. Es como que yo ahorita comienzo a correr. Yo que no he corrido hace como 2 años, como me comienza a doler mis piernas. Igualito. Difícilmente va a ser el vaso. Acá bajito va a ser. Difícil. No es que todo va a ser por lo. Entonces, ya, sigamos avanzando en esta parte. Entonces, esto sí o sí va a venir en el examen. Acuérdense siempre de esta parte, la membrana respiratoria. En el orden de que viene, en el orden de lo que vamos a empezar. La primera, acá está la parte de lo que es el alveolo y acá está la parte que es el capilar. El alveolo, mejor dicho, hacia acá. ¿Qué viene primero? La capa de surfactante. ¿Qué hacía el líquido surfactante? Evitar la tensión superficial y hacíamos evitar el cuerpo. Después de eso, ¿qué viene? El epitelio. Después de eso, ¿qué viene? La membrana basal epitelial. Después, ¿qué viene? El espacio intersticial que vamos a ver. Después de eso, ¿qué viene? La membrana basal del epitelio. Después viene prácticamente el epitelio. Recuérdense, siempre preguntas, si ustedes en la ciencia preguntan eso. Se confunden muchas veces de la parte de lo que es la membrana basal con la membrana basal capilar y epitelial. Ese orden. Acuérdense de eso. Entonces, de acá va a venir una pregunta del examen. A uno les preguntaré un orden diferente, a otro un orden diferente, por tal que todos tienen que conocer esta pregunta. Entonces, lo que hemos estado comentando, ¿no? Cuando haya cualquier alteración en esta membranita, vamos a alterar prácticamente la fórmula de la difusión. Y esta difusión alterada, vamos a ver, ¿cómo ves? Alteraba prácticamente esta fórmula de difusión. Entonces, ¿qué va a favorecer? ¿Qué va a mejorar la difusión?
área. A más área, mejor. Coeficiente de difusión, mejor coeficiente de difusión, mejor para difundir la parte del gas. Diferencia de presión, a mayor diferencia de presión, mejor. Esta diferencia de presión, por ejemplo, sería importante cuando nosotros colocamos lo que es la oxigenoterapia. Normalmente nosotros con cuánto respiramos acá el aire ambiente, hemos dicho que está 20.8, en general 21%, ¿no? De cantidad de presión de oxígeno que tenemos en el ambiente. Pero cuando nosotros comenzamos a tener insuficiencia respiratoria, ¿qué le coloca? Cánula binasal o la máscara que han visto. O sea, en las películas al menos, cuando van a mirar, ocurren unos casos terribles, ¿no? Cómo usan mal la oxigenoterapia. El tubo traqueal medio raro. Pero ¿qué pasa cuando nosotros usamos la oxigenoterapia? Nosotros aumentamos la diferencia de presión. ¿Qué quiere decir? Yo le doy mayor presión de oxígeno cuando yo estoy dando más oxígeno. Si yo le doy mayor cantidad de oxígeno, estoy aumentando la gradiente de presión. Y si yo aumento la gradiente de presión, estoy dando un oxígeno más puro, por ejemplo. ¿Qué va a hacer? De otra manera, me va a mejorar la cantidad de oxígeno en la sangre. ¿En todos será así? No, no en todos. No en todas las insuficiencias respiratorias, aumentar la cantidad de fibros va a funcionar. ¿Ya? ¿Y cuál va a estar en contra? El grosor de la membrana. Cualquier alteración del grosor de la membrana, lo que va a generar es que va a ir en contra de la difusión. Si aumento el grosor, aumento la distancia que hay de acá del alveolo hacia el capilar, lo que va a generar este cambio, ¿no? Está clara esa parte, ¿no? No se van a equivocar. Muy bien. Sigamos avanzando. Y acá viene un concepto interesante, lo que es la ventilación perfusión. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hemos hecho la parte de perfusión? Entonces, hemos hecho, cuando estábamos serviendo a una persona, ¿qué pasaba en el ápice pulmonar? Había más ventilación y perfusión, menos perfusión, ¿cierto? En la parte de la mitad prácticamente estaban igual. Y en la parte inferior, ¿cómo era? Mayor perfusión, menos mayor ventilación. perfusión y menos Ventilación. Entonces, ¿cómo se llama? Cuando es ventilación, ¿cuál es la sigla? B de ventilación. Y cuando es hablar de lo que es perfusión, ¿qué le ponen como sigla? Q. Ventilación, perfusión. Entonces, esa relación se llama ventilación secundaria, la relación BQ. En todos sitios ponen BQ, BQ. Hay algunas patologías que van a aumentar o disminuir prácticamente esta relación de perfusión. ¿Qué nos da la primera? Cuando la ventilación perfusión es cero, cuando la ventilación perfusión prácticamente es infinita. Entonces, qué raro, ¿no? Y acá, pues, ventilación perfusión normal. Otros ponen ventilación perfusión, prácticamente ventilación perfusión, que sea igual a 1. ¿Por qué vendría a ser igual a 1? ¿Qué quiere decir que sea 1? Que acá si 5 tiene ventilación, 5 tiene perfusión. Prácticamente lo que necesita de ventilación, donde está bien perfundido en nuestro alveolo. ¿Qué quiere decir? Tal cual para cual. Igual. Entonces, es lo óptimo, lo ideal, que todo sea prácticamente 1. Pero ¿será todo 1? No va a ser todo. En este caso, para que me salga infinito, ¿qué tiene que pasar para que me salga infinito? ¿Qué fracción me da infinito? Ustedes han hecho ya matemáticas, ¿cierto? Cualquier valor dividido entre 0, ¿cuánto me daba? 5 entre 0, es matemática, 5 entre 0. ¿Cuánto es el resultado? 0 entre 5. ¿Cuál es el resultado? ¿Ya ves? Ya, ¿sabes? ¿No se acuerdan? Están fresquitos, o sea, yo tenía leer. Acá hay 0, ¿no? Acá hay 0. Y acá, si ustedes hacen en su calculadora que sale, no se puede dividir. ¿No? Ahí hagan su calculadora, no se puede dividir. En otras calculadoras antiguas, ¿qué salía? Error. Así no salía. ¿Por qué? Porque no se podría dividir. Entonces, ¿por qué le dicen infinito acá? Porque no lo ponen como 0. La fórmula más parecíamos que es infinito un número que se aproxima a 0,
0.00001. ¿Sí o no? Tiende a 0, ¿sí o no? Entonces, 5 entre 0.0005, ¿cuánto sale? A ver. Ustedes siguen, son matemáticas. 5 entre 0.00001. ¿Cuánto sale? A ver. 0,1. 500.000. 500.000. Otro número que tiende a 0. 0.00000000000000001. ¿Cuánto vendría a ser? 500, 0,00000. Así va a salir el resultado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esto tiende a dónde? Tiende a 0. Si yo, la parte de abajo, tiende a 0, ¿en qué se convierte la fracción? En infinito. ¿Qué quiere decir acá? ¿Cómo estaría entonces acá la perfusión? Baja, ¿cierto? Aquí en este punto, ¿cómo sería la perfusión? Que tiende a 0. O sea, ¿qué quiere decir? En este punto, ¿habrá perfusión? No habrá. En este lado va a ser diferente, ¿sí? En el lado diferente, por acá va a ser diferente. Acá está más o menos. Entonces, cuando hablamos de infinito, nos sale esta parte. ¿Y acá qué quiere decir? Que acá ventilación, perfusión. ¿Perfusión hay? Sí hay perfusión. ¿Ventilación hay? Sí. Cualquier valor de perfusión, digamos, póngale 5. 0 entre 5, ¿cuánto es? 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? ¿Hay ventilación acá arriba? Acá no hay ventilación. ¿Y acá qué no hay? Acá no hay, ¿qué no hay? Perfusión. ¿Está entendida esta parte? Acá no hay perfusión y acá sí hay, acá no hay ¿qué? Ventilación. ¿En qué punto de nuestro cuerpo, de nuestro pulmoncito y del hígado, donde se daba que no había ventilación? ¿Escucharon? En la parte basal. ¿Dónde no había mucha perfusión? En la parte En las noticias. ¿Estamos de acuerdo? Después que algunos grafican el pulmoncito, ponen así el pulmoncito por 3 zonas, acá ponen acá infinito, acá ponen 1, acá ponen 0. ¿Por qué? Porque justamente nos diferencia en esa parte. ¿Por qué? Porque acá abajo no hay perfusión. Como no hay perfusión, tiende a infinito. ¿Por qué? Porque va a ser, como hemos visto, ¿no? Tiende a infinito. Entonces, si no hay acá prácticamente, si acá no hay perfusión, acá no hay perfusión, ¿cómo va a estar el oxígeno que entra? ¿Cuánto es el oxígeno que entra? Vamos para arriba, acá. ¿Cuánto entraba de oxígeno? 149. Entraba el alveolo 149. ¿Hay perfusión? No. Si no hay perfusión, ¿habrá intercambio gaseoso? Entonces, si entra 149 y no hay intercambio gaseoso, ¿cuánto va a salir? 149. Entonces, ¿qué nos dice acá? ¿Cuánto tenemos acá entonces? 149 de oxígeno. ¿Sí o no? ¿Cuánto tenía de CO2? ¿Se acuerdan? 0.30, pues, 0. Si no hay difusión, porque no hay perfusión, no hay perfusión, 0. ¿Cuánto vamos a tener de CO2 final? 0, ¿sí o no? Pues sale 0. ¿Estamos de acuerdo? Está fácil esta parte. Por eso sale así. En cambio acá, donde todo es la vida felicidad, ¿qué va a pasar? Si entra 149, a ese intercambio gaseoso, ¿y cuánto quedaba en el aire alveolar? 104. Acá, si entra CO2, 0, había intercambio, la difusión, ¿cuánto terminábamos? En 40. ¿Estamos de acuerdo? Está fácil. Y en esta parte de acá, ¿qué quiere decir? ¿Acá hay ventilación? No hay ventilación. Y si no hay ventilación acá, por medio del mundo, entrará aire alveolar, entrará aire atmosférico humidificado, no hay ventilación, no entra nada. Y estos factores, ¿qué van a hacer? Simplemente lo que es la parte de la sangre es oxígeno, la sangre venosa. Hoy tenemos CO2 45 y CO2. ¿Está comprendida esta parte?
Entonces, acuérdense de esta relación que es respiración-perfusión. Acuérdense que acá que no hay, perfusión. Acá que hay, acá que no hay, acá como estamos, felices. ¿No? Estamos lo que necesita de perfusión, lo que necesita de ventilación. Estamos en equilibrio. Todo esto se da en nuestro cuerpecito, pero también, algo fisiológico, pero también puede haber patologías que nos pueden llevar a lo mismo. ¿Y qué patologías nos pueden llevar a lo mismo? Porque acá tenemos, ¿no? Y usted te por ejemplo, acá normal, ¿no? Acá ventilación, perfusión como uno. ¿Por qué? Porque lo que necesita de perfusión también necesita de ventilación, pues está normal. Acá está todo elevado, por ejemplo. ¿Cuándo está acá? Miren, ¿qué pasa acá en esta parte? ¿Cómo está el alveolo? Colapsado. ¿Habrá ventilación o no habrá ventilación? No hay ventilación. No hay ventilación. Y si no hay ventilación, ¿qué va a pasar? ¿En qué estado estamos? ¿Acá o acá? Arriba. Acá no hay ventilación. Acá no hay ventilación. ¿Pero perfusión sí? Sí. Por ejemplo, ¿cuándo? ¿Cuándo dice acá? Obstrucción de la vía aérea. Una obstrucción de la vía aérea. Si se obstruye un asma, por ejemplo, ¿habrá una buena ventilación? Un cuerpo extraño, se entró los piñitos, que se entre todos se comen las hormigas canicas. Va y obstruye. ¿Habrá ventilación? Pero perfusión, si hay normal. ¿Estamos de acuerdo? Una neumonía. ¿Qué pasa en la neumonía? Se comienza a llenar de pucia, por el sistema de la pucia, del pulmón, de materia, desinfectado, de líquidos, de son purulenta. ¿Habrá ventilación? No hay ventilación porque todo está tapado con el moco, ¿sí? Pero perfusión sí hay. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese lado será diferente, claro. Acá que dice que a ver si hay ventilación, pero habrá perfusión, no hay. Prácticamente la sangre venosa viene y sigue siendo venosa, porque no hay intercambio gaseoso. Acá viene la sangre venosa y como hay intercambio gaseoso se vuelve arterial. Acá ¿qué va a pasar? No hay perfusión. ¿Cuándo no hay perfusión? Clásico ejemplo, un embolismo pulmonar. Va un coágulo, se obstruye la arteria pulmonar, ya no hay perfusión. ¿Pero ventilación hay? Sí. ¿Está clara esta parte? Nunca se van a olvidar. Siempre preguntan esto los exámenes, siempre. Ventilación, siempre. Pero como he dicho, esto es patológico. En la vida real también existe, o sea, en la vida biológica también existe. Y no sé por qué no está. Lo que hemos dicho en la vida real, ¿dónde sería acá la perfusión, que no haya perfusión? Que no haya perfusión. Ese es algo patológico. Pero cuando vayamos en algo normal, lo dije en las bases. Lo que nosotros sí, lo que podemos generar es como una telestasia, ¿no? Y la parte del lápice, obviamente, el ventilación de una red. Sigamos avanzando. Acá vemos, ¿no? Lo que es el transporte de oxígeno. Acá es importante esta grafiquita de acá. El área alveolar, ¿cuánto era? Acá 104, por dicho. ¿Cuánto es la PO2 en el extremo arterial? 40. Como hay intercambio gaseoso, ¿cuánto llega entonces a un extremo venoso? 140. De 40. Tiene 40 de oxígeno. ¿De dónde llega acá? 104, lo máximo que se puede Ahora, eso es normal. Cuando nosotros ponemos oxígeno por cambio de vinasal, esto puede elevarse mucho más. Es cierto, puede elevarse. Sacan los sagas, te van a ver. Cuando hacemos práctica, como hacer práctica de esto, traigo generalmente algas, en los algas vemos cómo están los PO2. Algunos están en 200, 180 de presión de oxígeno. ¿Por qué será? Porque está con cualquier cantidad de oxígeno. Acuérdense que el oxígeno también es dañino, puede generar lesiones. ¿Cómo dice acá? La sangre normalmente está en los capilares pulmonares aproximadamente 3 veces más el tiempo necesario para producir una circulación
quiere decir, mucho tiempo va a estar acá. Y vamos a producir infección de gaseoso. ¿Cuánto mide cada capilar pulmonar más o menos, dice su libro? No entiendo bien. 5 micras. ¿Cuánto medía más o menos un eritrocito? De 7 a 8 micras. Entonces, si esto mide 5 micras y esto mide de 7 a 8, ¿cómo va a estar el eritrocito? Doblado, que va a estar prácticamente dobladito. ¿Para qué viene? ¿Por qué entra medio doblado? Para que esté prácticamente en contacto con el endotelio para que pueda haber una buena intercambio, una buena difusión de CO2 y oxígeno. Y acá viene algo bonito, ¿no? ¿Cómo varía la cantidad de oxígeno en los diferentes puntos? ¿no? ¿Con qué comenzamos primero? Con 40. Con 40 es la parte principal. Como va a entrar a los capilares pulmonares, ¿qué va a pasar? Poco a poco se produce intercambio gaseoso, va a aumentar la cantidad de oxígeno en la sangre y llega a lo máximo de 104. Después de 104, ¿qué va a pasar? Se va a mezclar con una mezcla de sangre. Tenemos un shunt natural, que quiere decir un cortocircuito, y se va a mezclar. ¿Sí? ¿Y hasta cuándo llega más o menos esa mezcla? Más o menos lo termina poniendo en 95 minutos de segundo. Llega a 95 minutos de segundo de la parte de la circulación sistémica y a medida que entra los capilares nuevamente va captando oxígeno con nuestros tejidos y va bajando la cantidad de oxígeno. Va bajando. Y como va bajando, ¿qué se va a convertir? En sangre venosa. ¿Sangre venosa para qué? Para que no haya comunidad. Como dice acá, hay un 2% de flujo de inversión. Ese flujo de inversión es lo que va a producir la mezcla de la sangre, no es que directamente se cae. Entonces, cuando nosotros quedamos con un paciente que tenga, por ejemplo, una neumonía, ¿podrá haber esto? No. ¿Por qué? ¿Llegará hasta 104, por ejemplo? No va a llegar a 104, a la punta llegará capaz a 60, capaz 50, que con esta eficiencia respiratoria. Entonces, si llega a esa cantidad de 50 más el shunt que va a haber acá, más el cortocircuito de cae más la cantidad de oxígeno en la sangre. Es por eso que empieza a tener pacientes que hipoxia. Los pacientes con COVID, esto no pasaba. ¿No? Los pacientes con COVID, ¿cómo sería? Llega acá a 40, los capilares pulmonares llegará hasta 104, no, llegará hasta acá máximo, llegaba hasta acá. No. Los pacientes que estaban con COVID, ustedes acá los análisis de gases arteriales llegaban a 45, 50, 53 de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Por acá llegaban así. Llegaban así. Prácticamente estaban así. Imagínense cómo estaban. Prácticamente necesitaban cualquier cantidad de oxígeno. Y por eso, ¿qué ponían? Alto flujo, ¿no? Necesitaban alto flujo, ¿no? Cualquier cantidad de oxígeno. ¿Para qué? Para que esto de alguna otra forma se transforme en algo similar. ¿Se podría lograr por un momento? Sí. Y si no, listo de la vida, los pacientes fallecían. Porque un paciente con una saturación, con una presión de oxígeno en arterial de 50, de 40 no puede vivir. Todo el tejido prácticamente va a sufrir, va a estar en hipoxia y se va a morir. Entonces, esto que hemos visto. Cuando ya estamos en la parte de lo que es los tejiditos, ¿cuánto venía por la aorta de presión de oxígeno? 95. 95. ¿Qué va a pasar en 95? En la parte intersticial, lo que es el espacio intersticial, va a captar 40. La parte de la célula, por ejemplo, la parte de la célula, cualquier tipo de célula, digamos, en cualquier tejido, ¿cuánto va a usar? Más o menos 23 minutos de mercurio. Y al final, ¿cuánto sale del extremo venoso? 40. Lo que hemos visto. Ingresa 95, ingresa 95, ¿y cuánto sale? 40. Ingresa 95, sale 40. ¿Cuánto es el PO2? La presión de oxígeno en el líquido intersticial, más o menos 40. Que iba a producirse intercambio. Las células tisulares, ¿cuánto va a ser? 23. En esta parte de acá nos habla de lo que es el CO2. Lo contrario. CO2, ¿cuánto ingresa acá? 40. ¿Cuánto es el CO2? 40. Hace el intercambio gaseoso. ¿Y cuánto sale del extremo capilar venoso? 45. 40, 45. ¿Cuánto hay de diferencia? 5. Y ese 5 de diferencia hace que haya una difusión de CO2 a nivel alto.
¿Cuánto ingresa acá? 40. Acá cuánto ingresa? 45 sale. ¿Cuánto de más está? 5. Ese 5 que nos genera la gradiente para que podamos eliminar prácticamente CO2 en cada respiración. Acá es diferente, ¿no? Porque esto acá es una gran diferencial. Aquí no viene 95 frente a 40. Pero acá la diferencial cuánto es solamente. Ese 5 es suficiente para que se genere esa difusión de CO2. ¿Por qué será suficiente ese 5 para que se genere esa gradiente de difusión? Porque puede ser que el CO2, ¿cuántas veces más difunde? 20 veces más. Entonces sería 5 por 20, 100. Más o menos tiene una gran diferencial, ¿no? Como podemos saber. No es tan poquito como pensamos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pues igual, ¿no? Acá tenemos el extremo arterial 45, y el extremo venoso ¿cuánto va a ser? 40. En la parte anular ¿cuánto va a ser? 40. ¿Cuál es lo que medimos nosotros? El 40. ¿Medimos este 45? ¿Qué vamos a medir? Aparte de 0,2. Entonces, se dan cuenta, ¿se acuerdan que ustedes me decían, no sé quién me comentó, y el CO2 que sale por el salado, ¿cuánto es igual que la arterial? Alguien me dijo, ¿se acuerdan? Entonces dije, no, varía en 5, ¿se acuerdan? ¿Por qué varía en 5? Justamente por eso. CO2 arterial, ¿cuánto es? 95. ¿Cuánto estamos acá? 40. Siempre este tipo de variación. No va a ser siempre variación. Luego entramos a un punto interesante que es la curva de asociación, en lo que es la parte del oxígeno con la hemoglobina. Siempre también preguntan esto, siempre les gusta preguntar, y siempre también nos equivocamos. Pero al final no es fácil. Al final, como dice esta disociación, es cuán unido está el oxígeno a la hemoglobina. ¿Cuán unido está? Vamos acá. Como dice, el 97% de oxígeno es reportado por la hemoglobina. Dice, el TO2 es baja como los efectos son graves, el oxígeno se libera de la hemoglobina. El oxígeno se libera de la hemoglobina. ¿Qué quiere decir? Para el hemoglobina comienza a liberar. Entonces, esa liberación del oxígeno, que se da de la hemoglobina, del oxígeno que sale de la hemoglobina de los tejidos, va a ser influenciada por una serie de mecanismos, por ejemplo, en estados críticos del paciente, estados patológicos. ¿Qué estado patológico, por ejemplo? Acá. Se puede ir esa disociación a la izquierda o se puede ir a la derecha. Si vemos en esta curvita de acá, ¿qué vemos acá? La presión de oxígeno en la sangre. Mejor dicho, la cantidad de presión de oxígeno. Acá que vemos la saturación de hemoglobina. ¿Cómo conocen ustedes esa saturación de hemoglobina comúnmente? En el argot criollo de todos nosotros, ¿cómo llamamos? Saturación de oxígeno. ¿Sí o no? Ustedes saben usar el saturómetro, ¿sí o no? Ya, este es el saturómetro. Esta parte de acá, considero como el saturómetro. Saturación de oxígeno. ¿Y qué vemos acá? La cantidad de presión de oxígeno, la cantidad de presión de oxígeno, para generar ¿qué? Una saturación de hemoglobina, una saturación de hemoglobina. Entonces, ¿cuál es lo mínimo que ustedes se acuerdan en el COVID? En el COVID, ¿qué decían? ¿Cuánto tenía que saturar? Más de 90, ¿no? ¿Se acuerdan? El COVID tiene que saturar más de 90. Si ya tienen familiares menos de 90, ¿qué pasaba? ¿Qué tenían que hacer? Tienen que comprar un balón de oxígeno, decías. Balón de oxígeno, ya está empeorando. ¿Por qué será eso? Porque miren, cuando hablamos de acá de 90, acá de 90, hacemos una chueco, ¿no? Miren, acá llegaba, ¿no? ¿Con quién se relaciona? Exactamente con 60. ¿Por qué 60 es importantísimo? Porque 60 marca el inicio para llamar insuficiencia respiratoria. ¿Qué quiere decir? Si yo, mi paciente, tengo 60 y yo me pongo tomo el agua, la es extraarterial, y me sale 60, estoy ya, no tiene insuficiencia, ya está ahí, ya está en el límite. Pero si me sale 59, ya digo que tiene insuficiencia respiratoria. ¿Con quién se relaciona exactamente los 60? Más para acá, ¿qué vendría a ser para acá? Insuficiencia respiratoria. ¿Con quién se relaciona este 60 de
oxígeno? ¿Con cuánto de saturación? Ahora se dan cuenta por qué decían que tiene que tener 90% de saturación. ¿Estamos de acuerdo? Es en condiciones normales. ¿Cuánto están saturando ustedes ahorita? 95, 96, 97. Si se van a la playa, ¿cuánto están saturando? Están 97, 98, 98, hasta 98 ya. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde están ahorita con 98, por ejemplo, de saturación? Están por acá, en 98, por acá, en 98. ¿Dónde están más o menos por acá? Más o menos por acá. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto estamos acá? 105. ¿Se acuerdan cuánto es el valor de PO2 en la sangre? ¿Se acuerdan? 104. Es lo que estamos viendo acá. A eso sí, está comprendido. Pero esta curvita tan bonita puede irse a la derecha o a la izquierda. ¿Qué quiere decir que se vaya a la derecha? A la izquierda, para acá, y a la derecha, para acá. Esas son lo que preguntan siempre. ¿Quién traduce que la curva de decisión se mueve a la derecha? ¿Quién mueve a la izquierda? ¿Por qué dicen eso? Porque cuando se desvía esta curva hacia la derecha o hacia la izquierda, nos habla de cuán fácil libera la hemoglobina el oxígeno. Cuando se va a la derecha, ¿qué quiere decir que se va a la derecha? Para ese ladito, ¿no? Se va a la derecha. Se va a la derecha. ¿Qué quiere decir? Va a haber menos afinidad de hemoglobina al oxígeno. Y eso indica, ¿qué quiere decir? Más rápido el oxígeno es liberado. Por ende, favorece la liberación de oxígeno a los tejidos. Entonces, ¿quién favorece la liberación de oxígeno a los tejidos? Cuando la curva de distribución de hemoglobina se va a la derecha. ¿Y cuál patología nos da, digamos, que se vaya la curva a la derecha? Acá mismo. Aumento de los iones hidrógeno. Cuando aumentamos los iones hidrógeno, los hidrogeniones en la sangre, ¿qué teníamos? Acidosis, alcalosis. Los iones hidrógenos, los hidrogeniones. Acidosis. Y entonces pregúntense, cuando ustedes están en una etapa acidótica, cuando están ácidos, cuando están con una falla renal aguda, ¿qué nos va a dar? Acidosis. Una falla respiratoria, una CO2 elevado, ¿qué nos va a dar? Acidosis. Entonces, ¿le convendrá al cuerpo que la hemoglobina retenga el oxígeno? ¿O le convendrá al cuerpo que libere rápido el oxígeno para que llegue el oxígeno a todo el cuerpo? Que libere. Entonces, por eso, justamente, cuando se va a la derecha, favorece la liberación de oxígeno a los tejidos. ¿Por qué? Porque la hemoglobina se va a ver rápido. Dar el oxígeno a los tejidos, ¿para qué? Para que puedan sobrevivir. Porque si estoy en una acidosis, estoy muriendo. Me estoy muriendo. Y si estoy muriendo, necesito gran cantidad de nutrientes y oxígeno para poder sobrevivir lo máximo que se pueda hasta que pueda compensar el estado crítico del estoy. ¿Están comprendiendo esa parte? Entonces, ¿dónde se va a ir? A la derecha. Y a la izquierda realmente más. Por ejemplo, a la izquierda, ¿cuándo se va? Cuando comenzamos a tener alcalosis. Ustedes se van a morir por alcalosis. Bien difícil que llegue una alcalosis, presión por el patológico. Generalmente los pacientes que están muriendo, que tengan una falla multiorgánica, están en ese proceso. ¿Y qué están? En acidosis. Entonces, por eso, acuérdense siempre. Entonces, ¿qué dice acá? Aumento de hidrógeno, aumento de CO2. ¿Aumento de CO2 qué nos va a dar? Acidosis. Aumento de la temperatura. ¿Quién nos va a aumentar la temperatura, por ejemplo? Una sepsis, ¿no? También se habla del hipocortisolemia. Pero lo más importante, ¿cuál va a ser? Esta parte. Se van a olvidar, cuando aumenta la parte de cuando hay una acidosis, cuando hay una acidosis respiratoria, cuando estamos en va a tener la curva a la. Espero que nunca se olvide. Y de acá sí o sí va a venir otra pregunta del examen. Alcalosis respiratoria, acidosis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vayan a internet, a los libros, y busquen más sobre este tema, es muy interesante. Y el concepto lo tienes, cuando se va a la derecha, después para que pueda. Acá nos habla de un concepto interesante, que es circulación venosa de hemoglobina. ¿Cuánto va a ser? Más o menos el 75%. Y hay otro concepto interesante que
llama la saturación venosa central, que es 70%. Y nos habla de alguna otra forma cómo está la hemodinámica del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Vamos a mirar. ¿Por qué quiero ver esta imagen? Hemos dicho que hemos puesto la saturación de los tejidos y la venosa central, ¿cuánto es? 75, ¿no? 75 de los tejidos y la venosa central, ¿cuánto es? 70. Entonces, si nosotros vamos acá, ¿cómo yo hallaría la saturación venosa central? ¿Dónde encontraría esa saturación venosa central? ¿Dónde se mezcla todo tipo de las sangres venosa? Acá viene la cara superior, la cara inferior. Acá se mezcla, ¿sí? Ahí se mezcla. Y si se mezcla ahí, hay que entender saturación venosa central. De tanto de arriba de abajo. Ahí tengo saturación ácida. Entonces, ¿qué pasaría si esa saturación cae? Ya no es 70, es 60 o es 50. ¿Qué me reflejaría? Tengo una buena perfusión, buena bomba cardíaca, buena función respiratoria. No. ¿Sí o no? No tengo. Otra parte, ¿qué pasa si acá se está moviendo este tejido de acá? La isquemia. Si acá viene 95, acá prácticamente comienza a consumir cualquier cantidad de oxígeno y acá hay otra 50. ¿Qué me está indicando? Tengo una mala perfusión de todos los tejidos, que hay un atrapamiento de oxígeno. ¿Cuándo me produce una mala perfusión, mala atrapamiento de oxígeno? Cuando prácticamente este tejido está sufriendo. Y si yo sufro, ¿qué quiere decir? Yo capto la mayor cantidad de oxígeno para poder sobrevivir. Y después, yo tengo 95, ¿y cuánto está acá? ¿Qué pasa si tengo un bajo gasto cardíaco? Bajo gasto cardíaco. Acá tengo, digamos, 2.5 litros por minuto. Bajo gasto cardíaco. ¿Cuánto libera acá el oxígeno? 95, ¿sí o no? Pero como está bajo el gasto cardíaco, ¿cómo circulará por acá? ¿Rápido o lento? Lento. ¿Qué quiere decir? ¿Acá cuánto tenía que llegar? 70, ¿sí? Pero como discurre lento, ya no va a llegar a 70, sino llegará a 50. ¿Por qué? ¿Quién está robando rápidamente? Los dedos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una forma para mirar hemodinámica es justamente la saturación de los tejidos. ¿Cuánto es? 70. ¿Está comprendido esta en la curva de sucesión? Espero que nunca se olviden. Cuando estén en semiología, le voy a preguntar a la doctora cuánta es la depresión. ¿Entienden? Nos hiciste la parte de lo que es, de cómo se recogen los CO2 en los cuerpos. El CO2 de la célula va a ser producido y yo quería la parte capilar. ¿Y quién va a interactuar bastante en lo que es? La anhidrasa carbono. ¿Y quién lo va a transformar? En carbonato y la parte de CO2. Eso es lo que de alguna otra forma también nos explica lo que les he comentado al inicio. Cuando yo le inyecto el carbonato al paciente, me hace la forma reversa. Ya tengo acá más bicarbonato y que va a generar al final CO2. Entonces, ¿qué va a pasar en el paciente? ¿No? Va a tener mayor cantidad de CO2. Lo importante acá que se recuerde más o menos es el que a veces preguntan, que es 4 mililitros de CO2 por cada 100 mililros de sangre transportada. A veces nos preguntan esto. Lo importante para mí de toda esta clase, y lo que deben saber siempre, ¿cuál es? La curva de sucesión. Porque siempre preguntan. Entonces, ¿está clara la parte de difusión de oxígeno y CO2?